realidad qué somos los argentinos, ¿no es cierto? Ese gran debate que empieza a dar, que lo venían dando varios filósofos, Carlos Estrada fue uno, digamos, Sarmiento mismo, digamos, también de alguna forma, fue otra de otra perspectiva, ¿no es cierto? Carlos Bunge, después aparece, digamos, también, todos estos pensadores que están Ferri, hay un montón de José Ingeniero, sobre todo, es un artífice de una especie de intelectualidad científica. Ingeniero se supone que era un neurólogo italiano que se escapa de Italia porque tenía una condena a muerte, por algún motivo, no sé qué, si mató gente o si algún problemita tuvo, digamos, pero se escapa y de alguna forma lo rescata la aristocracia argentina. ¿No es cierto? Se pasa a ser un filósofo de la aristocracia, ¿no? Es un tipo que su principal fuente de ingresos es participar invitado de las grandes reuniones de la aristocracia argentina, donde, bueno, era un tipo culto, ¿no? Era la cultura europea. El tipo hablaba 5 idiomas, por supuesto castellano también. Bueno, comienza a trabajar, bancado con eso, y el tipo hablaba justamente con todos los sectores de la gran aristocracia argentina. Ahí empieza a escribir, empieza a trabajar. El hombre mediocre, digamos, hacia una moral sin dogma, necesitó una serie de cosas que son supuestamente libertarias y que impactaron en algunas juventudes socialistas, algunas cosas, y que después, bueno, claro, se fueron dando cuenta un poco de algunas otras cosas, cuando empezaron a leer otros temas, ¿no? Que es teoría sociológica, que ahí muestra el hilacha Ingenieros, donde plantea, digamos, directamente el gran error de Sarmiento, ¿no? Que no completó la tarea. En ese sentido de eliminar, digamos, lo que había empezado, digamos. Si hubiera sido después de la Segunda Guerra Mundial, y la Hitler se equivocó porque lo mató a todos los judíos, ¿no es cierto? Claro. Más o menos, digamos, una cosa similar, primaria, elemental, porque es imposible exterminar a todo, aunque hubo muchos intentos y bastante entusiastas, ¿no es cierto?, para destruir generaciones enteras del pueblo, digamos que no han tenido éxito, por suerte. O sea, la diversidad se termina imponiendo, ¿no? Ese es el tema. Y una de las cosas que yo digo, antes de retomar el tema de todo esto, que el elemento central de la diversidad y todo eso es el lenguaje, es lo que permanece vivo. Inclusive hasta se le ponen lenguas muertas. El quechua fue considerado una lengua muerta, digamos, acá en Argentina, en algún momento, ¿no es cierto?, por los lingüistas. Salvador Evoca, que era inclusive otro italiano importado lingüista, que era un tipo que sabía un fenomenólogo lingüístico, decía que todas las lenguas locales, digamos, habían perecido, porque no había gente que las sostuviera. Ya, y el idioma español, el idioma castellano en primer lugar, y el inglés en segundo lugar, y el alemán en tercer lugar, y el francés, digamos, habían ido sustituyendo el quechua y el guaraní, y una cosa, digamos, en este sentido, donde pasaba a ser considerada una lengua muerta como el latín. No me cabe la idea total. ¿Es un tema de resistencia cultural o es un tema natural que el lenguaje... No, natural, no hay, en la cultura no hay nada natural. Es un tema de resistencia cultural. Es un tema de resistencia cultural, es un tema de que de pronto el lenguaje permanece atrás. Si a mí me lo enseñó mi mamá, este lenguaje, este tipo me lo prohíbe, y yo lo hablaré en bajito, pero a mí no me lo van a sacar como un tipo me saca de decreto. Claro, yo lo sigo hablando en todo esto. Yo tengo un alumno en la Universidad de Lanús que, no sé, hablábamos un tema de los guaraníticos, de los tupí guaraní, la tierra sin mar y todo eso, un muchacho grande, decía. Dice, le hablé de eso a mi vieja, que es correntina, y me habló, 85 años tiene el tipo, dice, sí, la tierra sin mar, le dice, nunca me dijiste nada, vieja. Lo tenía guardado, como un tema guardado así, el tema de la tradición guaranítica de la tierra sin mar, que es un tema bastante interesante, digamos que también se un poquito más adelante, digamos, en esta cosa tan general. Bueno, pero el Sudamérica creo que el único que viene registrado el guaraní es Paraguay, que es lengua oficial igual que el español. Además, claro, lo demás no, pero lo hablan. Sí, pero sería bueno que... Sí, pero escúchame, si en Santiago del Estero se prohíbe el quechua, en Santiago del Estero ahora no. Pero hace 20 años sí. Hace 20 años está prohibido el quechua. No, ahora estamos con el tema de la inclusión. Claro, pero hace 20 años, digamos, estaba prohibido el quechua, en algunas escuelas se prohibía el quechua, digamos, y un poquito más antes, digamos, el hablar quechua guaraní era el idioma, digamos, no un idioma subversivo, pero un estilo subversivo a su manera, digamos, era lo que no estaba limpio.
eran los apocalípticos, como diría Eco, ¿no? No eran los integrados. Es decir, el quechua se prohíbe. Bueno, no es casual que la lengua muerta es el latín, no el griego. Cosa rara, ¿no es cierto? En ese sentido. Como que el latín pasa a ser lengua muerta, después, bueno, ya como que la lengua muerta no se habla mucho, ¿no? Digamos, como que parece que han revivido la lengua muerta, ¿no? Es decir, cuando vos encontrás a un yanqui, bien intencionado, por supuesto, nadie piensa otra cosa, y habla de los latinos, y vos le preguntás, ¿sabés que el latino viene de latín? O sea, que es un idioma previo al idioma germano y al idioma sajón. No saben de qué estás hablando. No sé qué tipo más o menos conozca o venga del tronco filosófico, con lo cual tiene otras posiciones, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero el americano medio, que generalmente está mal informado o informado, o está mal informado, no está mal, está bien informado. Está bien informado de acuerdo al sistema que quiere que piense como Pero piensa. no es la realidad. No es la realidad, por supuesto, no saben que... Por ejemplo, creen que los latinos son solamente latinoamericanos. O sea, no saben que el francés, el rumano, el italiano, Son latinos. bueno, ellos Deriva. consideran que América son ellos. Sí, ellos Bueno, son totalmente... pero a veces son... América son ellos. Ellos son americanos, los demás son... Ellos son americanos, ¿no es cierto? O sea, prácticamente son la nueva Europa, es lo que decimos nosotros. Europa se universaliza desde su particularidad, ¿no es cierto? Y incluye en esa particularidad europea a Norteamérica, que él mismo lo dice. Por ejemplo, cuando yo vivía allá y tuve que ir a migraciones para hacer el científico, me preguntaban de qué raza era, latina, blanca, ¿entendés? Y yo le digo a la mujer, ¿de qué raza soy? Porque, ¿qué pongo acá? Ella está esperando que pongan. Claro. ¿Entendés? Latina, porque si sos de toda Latinoamérica para abajo, sos latino. Y no es raza blanca para ellos. Capaz que una blanquita y no, puede ser. Mis hijos que son re blancos, No. mi marido que es Es re como las blanco. dos. ¿Eh? Es como las dos. Pero- Te pones como las pero dos. todos los Como blanca. Pero los franceses Pero- y los españoles también, y Claro. los italianos también, son ¿Qué de la son? misma raza que yo. Bueno, hay que tener en cuenta que salvar... No, hay un tema... Hay un tema... Me preguntaban por qué era blanca, si era latina. Michael Jackson, dice que hasta Michael Jackson. Yo Me baño toda la noche con la bandina y con algo así que nada. no, como que Argentina no es una provincia de México, la gente... No, de geografía, de historia, no saben. Pero no saben, no por tontos, no saben no por tontos. Porque más vale- No saben porque es necesario que no sepan, digamos. No, ese es un punto. Pero digamos, Si vos ves yo quisiera aclarar un películas tema. americanas, si pones Villa Gesell en la sierra, ves películas americanas donde aparece Villa Gesell y te lo ponen como si fueran las sierras, cuando todos desde acá sabemos que Villa Gesell queda en el mar, ¿no? Pero te lo ponen como en la montaña, en Suiza, en un lugar así, y vos lo mirás y decís, pero ni siquiera se preocaron por ver en un mapita donde Bueno, queda. No importa. durante mucho tiempo decían que la capital de Argentina era Río de Janeiro, ¿no? Sí, Así que digamos, en eso, viste, era un tema. y siempre el tema de virtual, todo eso. Sí, no, pero mejor que sepan lo menos posible. Lo que pasa es que lo que saben lo que tienen que hacer. O sea, los que son auténticamente imperialistas. Pero te quería hacer una aclaración antes de meternos en serio, por favor, esto, que si no lo vamos a tratar mucho. El tema que vos dijiste de raza latina, raza blanca, es absurdo este tema. Es un tema que no tiene sostén ni fundamento a esta altura científico. O sea, después de que se aparece el estudio final hace 4 o 5 años sobre el genoma humano, no se puede hablar de raza, si hay una sola raza. O sea, la raza, ¿qué raza es? Humana, punto. El género Homo, especie sapiens, punto. A otra cosa, mariposa. Lo demás son culturas. Nada más, son culturas. O sea, están distintos tipos de culturas, y la posibilidad del desarrollo de la cultura está dado en el marco de la diversidad, no de la homogeneidad. Es decir, cuando aparece una homogeneidad, digamos, las culturas en general, o sea, cuando ya no hay nuevos elementos que se aporten en esa cultura, digamos, viene lo que llaman históricamente los antropólogos, según los historiadores, los periodos clásicos.
que ya no hay nuevos aportes en todo eso, porque es tan homogénea la cultura que no aparece nada nuevo. Aparecen los revival, aparece la resignificación de las cosas, y después viene lo que se llamaría, digamos, generalmente por un motivo o por otro, la decadencia. Esa decadencia genera una nueva diversidad. Es decir, Lévi-Strauss se atrevía más todavía, digamos, y decía, la diversidad, que vamos, eso en el año 62, ¿no? La diversidad, digamos, acá todavía no había caído, digamos, que ahora está resurgiendo, ¿no? La Rusia, digamos, soviética, ¿no? El domingo, el día que, digamos, hicieron la conmemoración del triunfo sobre el ejército nazi, digamos, no solo estaba la bandera rusa, sino la bandera de la Unión Soviética. Un poco en homenaje a que los tipos ganaron la guerra con la bandera soviética. Estaban ahí, los tipos estaban todos, bueno. Y además de otras cosas, bueno, de la provocación, o sea, de que Putin de pronto decía, un amigo mío decía, por las casas soviéticas parece un cosaco. Decía, siempre, y bueno, pero bueno, de pronto, digamos, en ese momento, 62, donde todavía la Unión Soviética tenía una capacidad ofensiva como para militar, inclusive, digamos, de confrontamiento grande, que por ese motivo también quedaron los arsenales nucleares casi intactos. Los tratados de limitación de armas nucleares, la Unión Soviética sigue teniendo, digamos, casi el doble de los arsenales nucleares de todo el mundo, ¿no? Eso nunca lo dejó, y es un tema que todos lo saben, ¿no es cierto? Es decir, y se paró un poco la ofensiva a Ucrania y todo eso cuando Putin le salió una carta que salió publicada por CNN, digamos, donde decía que la actitud provocadora de Putin, que dijo que Boston estaba a 5 minutos de un ataque atómico. Con lo cual, y es cierto, porque los submarinos son indetectables y tienen que la flota de submarinos no sabe dónde está. La flota de Sebastopol no está más que Sebastopol, están repartidos puntos de la guerra no va a haber, porque el capitalismo lo que quiere es ganancia, no quiere que la guerra se acabó, ¿no? Si se hace una guerra imperial, donde de pronto ganó mercado, como cuando Estados Unidos se posiciona, digamos, en la Segunda Guerra Mundial. Hace las guerras fuera del territorio. Claro, si de pronto sabe que va a recibir un puestazo adentro, y aparte no uno, si recibe uno, recibe 200, y ese es el gran problema, se hace uno. Digamos, hunde a los otros, cuando no ese hecatombe, digamos, está lejos, ¿no? Un poco, al menos pensemos que está lejos, pero bueno, si los muchachos muestran los dientes. Aparte lo tienen, los misiles están, ¿no? Están, sacan punta todos los días, ¿viste? Le ponen nuevo recarga, o sea que no es joda, digamos, vos podés pararlo, pero hasta cierto punto. Entonces, digamos, en esto, Lévi-Strauss decía esto, digamos, acá hay un mundo bipolar, o sea, es un mundo divergente, donde hay dos diversidades culturales fruto de la misma cultura, que es del evolucionismo cultural europeo. O sea, tanto el marxismo como el capitalismo, o sea, el comunismo, digamos, no el marxismo, porque el marxismo tiene una categoría muy superior, sino el comunismo como expresión política, y el capitalismo como expresión política y económica, digamos, son dos extremos de un mundo global, digamos, de un mundo bipolar partido, que en esa confrontación y en esa diferencia surgen grandes, justamente nuevas culturas, digamos, en el sentido de que confrontan y dos elementos nuevos. Pero, inevitablemente, la consecuencia que va a tener, que uno de los dos mundos va a desaparecer. Lo dice en Antropología Estructural 2, no está inventando. Vayan, capítulo Raza e Historia, capítulo 10 de Antropología Estructural 2, de editorial siglo XXI, digamos, el tipo dice, alguno de los dos va a desaparecer, no sé cuál. En este momento no me atrevo a decir si la Unión Soviética o el capitalismo. Cualquiera de los dos puede sobrevivir, porque son economías dirigidas las dos. Una por las corporaciones y otra, digamos, por el buró político. Pero, digamos, son economías dirigidas y absolutamente productivistas y eficientistas. Digamos, o sea que en ese sentido no importa. Tal vez una más distributiva que otra, pero eso no garantiza a esta altura, digamos, el éxito. Y si cuando desaparezca eso, ¿qué va a pasar? Dice, el que quede se va a imponer con su cultura. Tomaba como gran base la cultura y la expansión de la cultura del comunismo, ¿no? A través del Partido Comunista, en los distintos lugares, donde tenía toda una serie de materiales escritos, de propaganda política muy fuerte, y de mucha concientización, de una base política. Y eso lo tomaba por un lado, y por otro lado también el capitalismo con sus elementos tradicionales, ¿no es cierto? La radio, la televisión y las revistas, digamos, en general, digamos que jugaban también en sentido político y en el sentido doctrinario de generar una imagen de un mundo que no es propia. Entonces, bueno,
Cuando quede uno de los dos, el que quede va a totalizar su cultura. Y va a ser homogéneo ese mundo. Ese mundo va a ser homogéneo completamente. ¿No se están olvidando de algo? Dicen. ¿Cuál es la única cultura que no ha entrado en conflicto todavía? 62 se está hablando. Abierto con Occidente. Con el Occidente, y tomaba a Rusia como Occidente. Ojo, no tomaba a Rusia como Oriente. Tomaba a Rusia como Occidente. El Islam. Dice, Occidente va necesariamente que confrontar con el Islam, porque son dos culturas distintas, donde necesaria e indefectiblemente se va a necesitar algún tipo de arreglo, acuerdo. Dice, él cree en la colaboración en las culturas. Dice, si no va a ser, digamos, de otro tipo. Bueno, digamos, no va a haber acuerdo. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Un poco. Entonces, digamos, esa visión de la diversidad cultural y todo eso no es que sea un profeta, sino que un tipo, un conocedor de la evolución de las culturas y tenía un modelo para analizar la cultura. Lo aplicaba y le daba resultados, ¿no es cierto? De pronto, la pegó con esto por ahí, como la pegó con muchas otras cosas, pero bueno, invito a leer eso en algún momento después en las vacaciones, no ahora, no nos vayamos de esto, por favor. Volvamos a tierra. Digamos, grande Carlos Astrada, de acá, homenaje a Carlos Astrada. Un tipo que realmente, digamos, costó, porque plantear a Carlos Astrada en la Facultad de Filosofía y Letras era ser nazi, en un momento, y después era ser maoísta, entonces era cómico, ¿viste? Nazi o maoísta, ¿cómo es la cosa? Bueno, lo cual era bastante interesante, porque depende de qué texto, ¿no? Había que elegir algunas cosas. Si daba la comunión organizada, era nazi. Si dabas los últimos textos de la dialéctica, digamos, era maoísta. O sea, un tipo realmente polémico, maravilloso, realmente muy interesante, y denostado por el establishment filosófico argentino, ojo. Lo mismo le pasó a Kusch, digamos, lo mismo le faltó a Rodolfo Kusch. Lo que pasa es que Rodolfo Kusch es rescatado después por una tradición política, digamos, militante, digamos, que el maoísmo no lo rescata atrás. Ese es el tema, ¿no? Porque no, ni siquiera lo leyó, ni se enteró, digamos, pero sí Kusch en todo ese pensamiento es rescatado por toda una base generacional intelectual que de alguna forma, digamos, reconfigura ese pensamiento y trata de volver a lo que dice ya, decir, bueno, ¿cuál es el tema de los americanos, ¿no es cierto? Los americanos sin tener en cuenta Norteamérica, ¿no? Porque de pronto Norteamérica es una extensión de Europa, evidentemente. Entonces, bueno, ahí es donde aparece Rodolfo Kusch con todas estas cuestiones, y aparece con la cuestión de la estética, ¿no es cierto? La estética de lo americano, ¿no? Como un punto central, y la estética de lo tenebroso, ¿no? Como casi. ¿Cómo? Realmente bastante complicado ¿Por qué? es como que todo es No, lo que pasa es que como que dice que todo es tenebroso porque como que la vida es tenebrosa en sí. Bueno, acá Todo lo que surja desde la hay que vida. explicar. Se puede Vamos a ver. valorar la vida de alguna manera como tenés lo tenebroso, como que es un equilibrio. Yo Claro. justamente ahora podemos hablar un poquito de esto, pero yo les aconsejo primero leer América Parda, después leer Aguirre, el texto que les mandé de Aguirre, sobre Badi, después leer ese texto sobre el de Aguirre, y después recién tomarlo con mucha paciencia y calma a Rodolfo Kusch, ¿no? Le digo porque en esa secuencia van a tener una comprensión que va a ir más allá a la inmediata explicación que le pueda dar. Yo le puedo dar varias interpretaciones del Kusch. En primer lugar, digamos, un catálogo de decir, bueno, Kusch ¿cuándo escribe esto? Y Kusch escribe esto, en primer lugar, en tiempos verbales, digamos, complicados de entender, porque de pronto combina, obviamente lo que parece escribe en distintos momentos, con lo cual hay una confusión de lenguaje. El todo si él no se confunde, digamos, en algunos aspectos. La introducción cuando habla del todo, si habla de los argentinos, está hablando de los argentinos de la década del 50 y de los artistas argentinos. O sea, como de pronto cuando habla de a nosotros nos pasa, ¿viste? Entonces, está hablando no de lo que le pasa a él, de la sensación que tiene él como un tipo que está tratando de rescatar un pensamiento propio, un pensamiento distinto, digamos, sino que está tratando de explicar lo que interpreta el establishment, donde todo todavía estaba mirando Europa, ¿no? Ese es un punto. Y el punto es el tema de
los elementos de lo tenebroso, empieza a jugar prácticamente, por eso lo hemos todos juntos, y que le doy la secuencia de lectura para facilitar una comprensión no total, porque esto, digamos, va a ser comprender, digamos, estos pensamientos. Piensen que Rodolfo Cruz no hace un pensamiento completo, cerrado y absolutamente, digamos, lineal. Es el primero que establece una sistematización y plantea dos elementos que son clave para la filosofía. Es la noción del ser. Él plantea el ser y el estar. El ser como un elemento central de la filosofía europea, con una dinámica especial de los pueblos de llanura, y el estar como un pensamiento especial de los pueblos de meseta. O sea, que tiene que ver con la agricultura, con el amesetamiento, con una serie de tranquilos y con una relación de pueblos agrarios, ¿no es cierto? Básicamente lo plantea en todo eso. Y de pronto plantea la cuestión de que Europa ante América, digamos, Europa ante América, está sujeta a un desconocimiento total, ¿no es cierto? Entonces pareciera ser, dice, que toda la imaginería y todo el arte americano, digamos, de alguna forma, ya de por sí, aquello que no se comprende, aquello que no se domina, aquello que no se decodifica en los códigos europeos directamente, pasa a ser algo cercano al espantoso, ¿no es cierto? Sí. Digamos, ¿por qué? Porque nos acerca a la muerte, nos acerca a aquellas cosas que no comprendemos. Si no comprendemos es lo ajeno. Lo ajeno, pero es lo otro, el alter, digamos, el alter no comprendido e integrado como un otro que puede ser entendido y con el cual podemos sobrevivir, sino como un alto que no puede ser dominado. Y en el arte aparece en eso, el tema de la forma, la falta de formas, digamos, en la estructura, digamos, como acá en estética, justamente cuando habla de la estética de lo tenebroso, habla de esa fuga, ¿no es cierto? Y el tema de esa estructura de no formas, ¿no es cierto? De lo americano contra lo europeo. La armonía, la geometría, la simetría, todo eso que hay en el arte europeo, como que el europeo no lo puede ver en el arte americano y le resulta lo espantoso, lo siniestro, Por ejemplo, lo tenebroso, lo caótico, o sea, como muy incomprensible. Claro, de pronto... Pero en vez de verlo como diferente, lo ve como malo. Claro, obviamente, todo lo diferente es malo. Todo lo diferente es malo y todo lo diferente hay que hacer un esfuerzo terrible para que deje de ser diferente, ¿no es cierto? O sea, pero no a través de un reconocimiento de la diversidad, digamos, un reconocimiento del otro. Es decir, el quechua es espantoso, ¿viste? El guaraní es espantoso, sin embargo, es uno de los idiomas más musicales que existen. Una maravilla es el guaraní. Pero es espantoso porque es mejor lo nuestro, o sea, siempre está como la valoración, o sea, porque lo conocido, como que pareciera que lo conocido es mejor que lo desconocido. Claro, me lleva a un territorio de inseguridad, me lleva a un territorio donde me saca del adormecimiento de mi propia estabilidad y mi propia tranquilidad. De pronto me dice que existe otro mundo. Del dominio. Del dominio. Que es como que no puedo manejar eso que no conozco y no entiendo. Vamos a ver, ¿qué pasa con lo mítico? Todos acá, los que estamos acá, digamos, tenemos una noción de lo mítico, por más que podamos destriparlo, analizarlo y fundamentarlo muchas cosas, como lo mítico son cuestiones de hadas, como que de pronto no existen. No da tranquilidad esa. ¿Estarías tranquila vos pensando que Odín está ahí en el Valhalla? ¿Estarías tranquila pensando que uno de los tres dioses griegos está en el Hades esperando la muerte? Digamos, que estaría en el mundo del inframundo, ¿no es cierto? ¿Estaría tranquila? Igual cree en Dios y en el demonio, o sea... Claro, bueno, pero... Y en los angelitos, entonces... Claro, bueno, pero sí, pero tampoco creemos mucho en eso. Bueno, digamos, tampoco creemos. Ojo, porque de pronto el mundo occidental ha transformado el mito en un rito. El rito es la articulación del mito y no se reconstruye el mito a través del ritual. El ritual es la misa, ¿no es cierto? Es como la dominación del mito. Claro, se controla el mito. Y entonces se repite en forma cómica la docena. Entonces, claro,
Es decir, si uno ve, por ejemplo, rezando a una monja, así, un estado de fricción, así, como que va a entrar en un estado de meditación nada más que porque repitió 800 Ave María, lo cual es terrible, ¿viste? Digo, pobrecita, digamos, no hace falta tanto, ¿viste? Pero no es cierto, digamos, es un poco ese tema de rezar, ¿y qué reza? Y bueno, el rezo es simple, es una repetición. Es como un mantra, ¿no? Y entra en un estado, pero que es un estado rechazado, porque de pronto ni siquiera entra en comunión con Dios, porque cuando vos entras en un estado, por ejemplo, dentro de una tribu, de un grupo ayoreo, por ejemplo, de un grupo pilagá, o un grupo, son grupos aborígenes, ¿no es cierto?, del norte, digamos, Toba, digamos, los Tobas, así digo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digamos, cuando vos entras entonces en ese grupo, y de pronto aparece la cacofonía, la música, determinados ritos, los alucinógenos, como parte, no de que son drogadictos, sino que están en una cuestión de como que entran en un mundo, digamos, paralelo, y eso para nosotros, digamos, como lo vemos como una cuestión de que están enfermos estos tipos, están locos. Sin embargo, entran en un mundo paralelo. ¿No? Ese tema que nosotros no podemos reconocer. Ahora, ¿existirá o no existirá? Nuestra racionalidad no dice, no existe, es absurdo. Nuestra racionalidad nos lleva a un territorio más firme. Pisamos territorio. Miren si existe un mundo paralelo. Digamos, hoy la física cuántica determina, digamos, que hay algunas cosas muy raras, ¿no es cierto? El álgebra de Lie dice que 2 más 2 no es 4, ¿viste? Digamos. Y que hay cosas extrañas, ¿no es cierto? Es decir, entonces, digamos como que de pronto ese mundo seguro, hasta de la misma ciencia, empieza a ser cuestionado, ¿no? Pero eso es un tema secundario en este sentido. Eso no va a variar nuestra posición, porque de alguna forma nuestra posición está formada en un inconsciente, digamos que nos es difícil sacar. Y ese es el que hablaba Hacha, ¿no es cierto? Cuando decía, todo muy lindo, sin embargo, digamos, cuando llega la hora de la verdad, seguimos siendo clasicistas, ¿no es cierto? Digamos, el tema, ¿qué pasa? Y hay algo muy fuerte que está metido en nosotros, el inconsciente, con lo cual, digamos, lo único que podemos plantear es un análisis crítico, digamos, crítico en el sentido kantiano, de pronto, pues, ya que la única filosofía que tenemos nosotros es la europea, digamos, por ahora, digamos, y ir construyendo un pensamiento propio, ¿no? Ese es un poco, el primer paso es, bueno, analicemos críticamente aquello europea, simplemente deteniéndonos en lo más próximo. ¿Qué es lo más próximo? Bueno, lo más próximo es decir, esa filosofía de Kant se escribió en un determinado momento hace 220 años, y en otra realidad, y en otra situación, y en otras circunstancias. No fue escrita para nosotros, digamos, fue escrita para los alemanes. En alemán, por un alemán que aparte era un genio, un tipo muy inteligente, ¿no es cierto? Yo estoy dirigiendo una tesis de un alumno donde habla de lo sublime y del arte. Digamos. Empezó con un tema kantiano, bueno, por supuesto no había participado, no había sido parte de nuestras clases, si no, no hubiera elegido otro tema, digamos que está virando olímpicamente, ¿no? En la medida que está empezando a atender otros textos, y claro, la noción de lo sublime en el arte es un pensamiento esencialmente kantiano, europeo, que surge con la crítica del juicio, eso lo van a ver en la estética, digamos, un poco. Digamos, decía que la noción de sublime, genio, es un poco esto lo que hablaba, lo referenciaba un poquitito Ticio Escobar cuando hablaba de Kant en el sentido de arte y artesanado, ¿recuerdan? Ese tema. Entonces, digamos, parecía lo sublime, digamos, lo sublime como que era una visión donde, obviamente, un campesino vulgar, ya Aristóteles decía, no solo Aristóteles decía, la comedia estaba la tragedia y la comedia. La tragedia era para los nobles, y la comedia era para el vulgo, ¿no es cierto? Ya ahí establecía, porque el gran cambio dice, ¿qué pasó? ¿Aristóteles es malo? No, es un cambio en la noción de la economía. Se acaban las economías distributivas y aparecen las economías de acumulación. Es una posibilidad, no digo que sea esa la razón única, pero la historia da un poquitito datos y referencia de eso. Digamos, se abandona el Estado comunitario, que era el Estado comunitario agrario, digamos. Eso vamos a ver al final, y eso va a ser muy divertido, porque vamos a ver con Oswald de Andrade la crisis de las filosofías mesiánicas, donde a todos los sismos les pega, digamos, y hace un análisis muy interesante del surgimiento del patriarcado, ¿no es cierto?, sobre el matriarcado. El matriarcado sobre base de las sociedades agrarias y comunales, digamos, y el patriarcado sobre las sociedades de acumulación.
que comienzan a darse en distintas épocas, ¿no? Y lo maneja. Un tema bastante interesante, pero al menos tenemos un abordaje en ese sentido que nos da otra perspectiva. Pero todo lo anterior es decodificado. ¿Cómo se hace la historia? ¿Cómo hace la historia Europa? Europa hace la historia desde Europa contemporánea hacia atrás. No es que va al cajoncito y dice, a ver qué había en 1810, a ver qué había en 1542. No, construye la historia, reescribiendo la historia sobre lo que ve Europa de esos años, en función de su propia visión, nada más. Ese es el tema. Entonces, claro, va recuperando los puntos que le son comunes. Le es común lo pitagórico, le es común la forma, le es común la simetría. De pronto, digamos ahí... ¿Cómo? Bueno, vuelven a los griegos porque no tienen alternativa, porque no tienen filosofía, digamos. Los latinos, fíjense en una cosa muy simple. Roma no alcanza a tener una filosofía propia. Hace la filosofía greco-romana, greco-latina, qué sé yo, esas cosas. Claro, pero en realidad fue una apropiación de los griegos. Italia se da cuenta que está carente de. Entonces tómalo, y bueno, se refrita completamente con la patrística de San Agustín, donde de pronto comienza a ver lo aristotélico muy por arriba, pero del hebreo, trata de no jugar demasiado, y hasta que agarra Tomás de Aquino, en el 1200 sí, hace una relación con Aristóteles, y hace la filosofía aristotélica tomista, donde plantea, digamos, un realismo, un idealismo, digamos, un racionalismo, digamos. ¿Cómo? Hay actualmente una corriente filosófica que tal vez comenzando con, no sé, con Kuhn, con Silvio Escobar, esté planteándose esto de tener una filosofía, digamos, sí, mira, americana, con decirte que, americano, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, ustedes van a ir accediendo a unos textos, por ejemplo, que son de autores contemporáneos que están marcando, digamos, un poquito, que es Dussel, Enrique Dussel, donde vamos a ir viendo, donde hacen visiones críticas sobre lo europeo, ¿no es cierto? Digamos, visiones muy críticas sobre lo europeo. O sea, agarran y desmenuzan a Hegel. Es decir, nosotros... Pero critican a lo europeo, ¿y qué pasa con lo que les pasa? Bueno, y empieza la construcción. Empieza en primer lugar, es decir, si tenemos como base Hegel, digamos, entonces hay que ver qué pasa con Hegel en ese sentido. Entonces, empecemos a desenmascarar, porque aparecen cosas ingenuas en todo esto. Lo que sabemos de Hegel es la fenomenología del espíritu, lo que sabemos de Hegel es la ciencia de la lógica, lo que sabemos de Hegel es la filosofía del derecho. No sabemos que la filosofía del derecho la prologa Carlos Marx, porque dice hay que seguir lo que dice Hegel para que el capitalismo sea todo lo cruel y temerario y desastroso que es, para que la humanidad cumpla esta etapa siniestra que es el capitalismo, tal cual lo plantea en la filosofía hegeliana, que es la filosofía del derecho. Y Hegel lo llama, y dice, sí, está bien, pero no hay ningún problema. Con lo cual dice, para que, digamos, después lleguemos al socialismo. Y se rompa el capitalismo. Pero primero hay que pasar bien lo que dice Hegel en todo esto. O sea, a veces ese nivel militante del evolucionismo, ¿no es cierto?, que tiene Marx en ese sentido, con una coherencia terrible. Eso no se conoce mucho. Los autores están creando, digamos, esta corriente. Claro, entonces aparece Dussel, que de pronto agarra y dice, no, leamos otra cosa. Leamos la filosofía de la historia de Hegel, donde dice otra cosa. Donde de pronto dice la verdad, da base para algunas cosas, ¿no es cierto? Donde dice, bueno, Hegel dice Hegel plantea directamente de que hay en la historia, digamos, la historia va de Oriente hacia Occidente. El interior no te he puesto ese tema aparte, pero digamos, va a tener que ver con esto, con un poco, contestando a tu pregunta, ¿no? Y esto lo hace Enrique Dussel. Enrique Dussel es un argentino, emigrado a México, y que ahora, bueno, está trabajando para una universidad alemana, digamos, y para la Universidad de Buenos Aires, porque el primer libro que editó UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, fue El humanismo helénico, que era la tesis de doctorado de Dussel. Es alucinante porque es el primero que ataca de alguna forma el concepto de la hermenéutica, de la interpretación, digamos, fuera del contexto que hacíamos hasta ese momento de Europa, ¿no? O sea que no podemos ver Europa fuera del contexto, tenemos que ver Europa en el contexto, si no, estamos perdiendo el tiempo. Y digamos,
agarra a Hegel, y Hegel dice que la historia va de Oriente a Occidente. O sea, Oriente ya fue, ¿no? O sea, también apareció en Oriente, ¿no? Apareció en los griegos, también fueron atrás. Si toda la zona del Mediterráneo del sur, dice, Europa es básicamente la consagración de la cristiandad y de la humanidad. Ni siquiera no el catolicismo, porque ya se completan, digamos, y agnóstico, o sea, no creen ni en la electricidad. ¿No? Dice, es la expresión de la cristiandad como elemento del espíritu, con elemento del espíritu humano y del idealismo absoluto. Él plantea la razón absoluta, ¿no? Como una cuestión de decir sobre todos los momentos oscurantistas de la historia y sobre todas las interpretaciones de la historia. Dice, es más, ¿qué es la realidad? Dice que la realidad es lo que construimos en Europa sobre el resto del mundo. Esa es la realidad, no es otra cosa. Ahora, ¿qué es Europa? Dice, Europa es Escandinavia, Europa es Alemania del Norte, Prusia, donde estoy yo, digamos, norte de Francia, digamos, Holanda y los países escandinavos y sur de Inglaterra. Soy de Inglaterra porque tomaba a los sajones, los anglos, básicamente. Los anglos del sur. No tomaba ni los escoceses ni los galeses, y menos aún los irlandeses, que eran la peste bubónica, por encima eran católicos. España es África, dice. España es África, y todos los países que están en el sur del Mediterráneo y una gran influencia africana fueron parte de la historia, para allá no son, o sea, Italia, Grecia, Albania, los eslavos, está fuera de la historia. Historia básicamente es ese. El espíritu germano es, digamos, es que Alemania, encarnado en el espíritu de la Germania, básicamente va a dominar a todo el mundo, por sobre todo el mundo. De hecho, el himno alemán, presten atención, si quieren, que la traducción, cuando ahora empieza el Mundial, que seguramente cantan el himno, la parte final de un hermoso himno está, las estrofas están armadas por Wagner, y la parte última del himno la hace Hegel, donde dice Alemania por sobre todo el mundo. Así termina el himno, que lo cantaban la Waffen-SS, lo cantaba el Imperio Austrohúngaro, también era el himno del Imperio, y lo cantaba el primero, el segundo y el tercer Reich. Y lo sigue cantando el cuarto Reich, de Merkel, ¿cierto? O sea, Alemania por sobre todo el mundo. Bueno, el analizar ese tema, esa parte de la historia, el revelar esas cosas, desde los textos originales de estos tipos, es parte de la conformación de una identidad que de pronto se puede entrar a conformar. Hay tipos que están, si vos querés ver en la Facultad de Filosofía y Letras, hace 30 años no se veía, más 40 años, no se veía el pensamiento latinoamericano, tratando de rescatar algunas cosas, y eran antropológicas, digamos. Estaba Rey González, que era una bestia, un tipo sensacional, un tipo alucinante, digamos, como rescate, estaba Schrödinger, estaban los tipos que estaban trabajando en comas en México, eran tipos que trabajaban así secretamente desde la antropología, casi desde el lugar que tenían espacio, que era un folclore romántico y medio estúpido, ¿no es cierto? Pero hacían un rescate de una identidad que de pronto era fantasmagórica, Ibarra Grasso, tipos que están ocultos, que de pronto Rey González era el más doctrinario, en este sentido. Me decía, esto expresa, digamos, un pensamiento no pensado. Pin dio una cosa, lo no pensado aparece como lo mítico, el rescate de lo mítico, como esto fue fruto de otras sociedades distintas a la europea, y ahí empieza su empalme con la filosofía. Y este es un movimiento que se da desde hace 40 años en esta parte. Cus escribe esto, digamos, en su momento, por eso no se hace rescate. Digamos, básicamente vemos el mundo de las formas con el mundo de las no formas. El mundo de lo entendible y de lo pensado al mundo de lo no pensado. Hay un relato en el pensamiento indígena y popular, digamos, donde aparece el tema de las dualidades, ¿no es cierto? Digamos, donde el pensamiento es dual, digamos, ¿no? O sea, dual en este sentido. Dualidad no en el sentido simétrico de la simetría pitagórica europea. ¿Qué es la dualidad, la simetría? Son una, vida y muerte, hombre y mujer. Son las dualidades simétricas, pero con antagónicos, ¿no es cierto? Son los elementos centrales, en este caso, que aparecen como elementos sustantivos diferentes. Y la simetría es otra cosa. ¿No son complementarios? Absolutamente. Sol y luna. En el pensamiento europeo son como opuestos. Además son opuestos complementarios. Son opuestos porque son de simetría, o sea, aparece, un lugar, como voy a decirle, aparece
un montón de lugares, pero hay un lugar que se llama Monolito de Belén, donde aparecen en aparte bidimensional, o sea, no tridimensional, sino sobre la base de una piedra enorme que se llama Monolito de Belén, aparecen justamente todos estos elementos que están jugando como antípoda, ¿no? Y después se repiten en todos lados, algo así como la piedra roseta, ¿no? Como de pronto da pistas para. Y entonces aparece, la simetría básicamente no es una simetría de armonía, sino es una simetría de desarmonía. Y ahí aparece el tema, y ese es el punto interesante que a lo mejor aparecen los elementos de rescate. Digamos, cuando ustedes ven el trabajo en Evaporada de Tarsila de Amaral, desaparece la forma. Ese pecho, ese único pecho exuberante, ese pie enorme, digamos. Entonces esas cosas, las formas, empiezan a configurarse con otra nivel, y sin contornos. O sin contornos, o sea, sin el cerrado del marco, digamos, de alguna forma. Como de pronto en la soledad, digamos, como aparece todo en una forma, digamos, tirado en el espacio abierto, digamos. No los espacios circunscriptos, cerrados del romanticismo, o sea que de pronto, del reduccionismo generalmente europeo, o sea que de pronto es controlar la forma, es decir, el pintar un mar embravecido y ponerlo en un cuadro, es dominar ese mar embravecido, que no lo puedo dominar. El verlo en ese sentido. Turner, en toda su visión, también es una visión que de pronto es arquetípica, porque de pronto, bueno, toda la hondura, digamos, de Turner, esa cosa de ese romanticismo cerrado y todo eso, encierra a su vez, que el tipo lo dice en su momento, encierra parte de los mitos celtas, digamos, y lo dice hacia el final, ¿no? Sobre todo en La Rama Dorada, digamos, un trabajo que hace un antropólogo británico maravilloso, que es James Fraser, digamos, donde hace La Rama Dorada, justamente, que es un cuadro. Dice, lo que menos se ve es lo esencial. Digamos, lo que ¿no? Pareciera John Perry, ¿no es cierto? Lo esencial es invisible. No, es visible, pero está casi oculto. Digamos, que es La Rama Dorada, de pronto en un cuadro, esos cuadros cerrados, sombríos de Turner, ¿no? Aparece un lago de Escocia con grandes montañas, un agua negra, ¿no? Que en realidad es una profundidad inestimable, ¿no? Y se ve de otra orilla. Y de pronto en otra orilla se ve algo muy chiquitito, que es una ramita dorada, chiquitita. Hay que mirar con mucho cuidado, porque casi como una miniatura, aparece una especie de mano una mano que aparece que se alarga hacia la rama dorada, ¿no es cierto? Pero eso es un detalle. Entonces, en el análisis que se hace de ese cuadro, básicamente, Turner lo dice después, lo hace Fraser, digamos, como antropólogo, dice, bueno, digamos, acá ¿qué pasa? Le está tirando una pista sobre qué? Le está tirando una pista sobre los mitos del regicidio. O sea, ¿qué era la rama dorada? El custodio de la rama dorada en los mitos sajones, los mitos celtas, básicamente, que fue tomado por los mitos romanos. Es decir, ahí perdido, olvidado, que de pronto no se podía mostrar al establishment romántico europeo, ¿no es cierto? Digamos, sin embargo, el tipo mete su cucharita chiquitita en todo eso, en la rama dorada. Aparece la mano, porque el regicidio, ¿qué significaba? La muerte del rey. La muerte del rey era aquel rey que no podía ya proteger la rama dorada. Entonces era muerto por el hijo, probablemente, digamos que ahí aparecía todo el tema, hace una fiesta también con eso. Aparece el hijo que mata al rey y lo reemplaza, ¿no? Una especie de Edipo reconfigurado, digamos, en el romanticismo, ¿no? Y que forma parte de tradiciones, también de tradiciones celtas, porque Edipo también forma parte de una tradición de los mitos griegos, ¿no? No es un tema, digamos, si bien Sófocles lo lleva, digamos, a un terreno, no es que es una narrativa ficcional, digamos, de algún lado lo saca, ¿no? También como pensar que todo lo que escribe Platón es una farsa, digamos, era un formidable farsante, era un formidable fabulador. Es decir, él estaba hablando en función de los mitos griegos, o sea, de la oralidad mítica de su momento, pero no para traducir los mitos al inteligible. Hay una gran confusión ahí, que eso, bueno, un poco... Pero los mayas también tienen mitos. Todos los mitos... Pero... El rey muere... Bueno, hay una cuestión. Todos los mitos, digamos, con esa pasión que tenemos los europeizantes, ¿no es cierto?, los razonables, los que tenemos el pensamiento racional, digamos, todos los mitos se reconfiguran a sí mismos.
O sea que de pronto son todos parecidos los mitos, de acuerdo a sus variables regionales, con lo cual va a un primer punto de lo que plantea Kusch, la filosofía, o sea, el ethos, el ser como es uno ante la tierra, ante su lugar, está dado por la particularidad, no por la universalidad. La universalidad es Europa, la particularidad es Carupá, digamos. ¿No es cierto? Claro, no es Königsberg ni Hamburgo, sino que la particular es esto, ¿viste? Se configura así como los mitos del dios Ra. Aparece el dios del sol, por ejemplo, ¿no? 2500 años antes de Cristo, con el Bajo Imperio Egipcio, el dios Ra, el dios del sol. ¿Qué relación hay entre el dios del sol y Quetzalcóatl 3000 años después? Ese mismo dios sol. ¿Qué pasó? ¿Vino alguien que dio letra? Uno en quechua y aymara y otro... Los mitos del origen. ¿Cómo? Los mitos del origen. Los mitos de origen son iguales. ¿Por qué? Pero ahí hay una cuestión básica. Digamos que está todo... Es el mismo hombre. Es el mismo hombre que lo hace. Yo, la clase que voy a traer, digamos, hagan acordar a que manden un mail así, correctivo. Dije que le voy a traer Indianidades y Venutopías de Darcy Rivero, que se lo vengo prometiendo hace rato y siempre me olvido. Donde en una paginita que le leo es asombroso. Justamente cierra todo este esquema, ¿no? Pero bueno, digamos, es el mismo ser humano el que, digamos, el mismo ser humano que está digamos, en el medio del Mato Grosso, en la Patagonia, en la India, en China, en Japón, en donde quieran, en Groenlandia, digamos, es el mismo ser humano que es el mismo, fisiológicamente lo mismo, no nos separa nada, nos separa particularidades culturales. Ahora, ¿qué nos separa a nosotros, digamos, de esos supuestos aborígenes que todavía pueden existir o no? Y en todo caso existen y sobreviven gracias al lenguaje, ¿no es cierto? Que ese es un punto central, que es el punto de identificación básica que no se lo pueden correr. Digamos, los mitos se mantienen vivos en el lenguaje, porque la tradición tupí-guaraní, digamos, es muy difícil de traducir inclusive. Digamos, todos los mitos guaraníticos, los mitos andinos, digamos, o los mitos aymaras, son difíciles de cumplir, digamos, de entender, digamos, para la especie, para lo racional, pero están dados, digamos, bajo una forma muy especial. Mientras que nosotros, ¿qué hacemos? Estamos enclaustrados, nosotros, los racionales, descendientes de los europeos, y dominados por Europa, por esa Europa que se encabalga sobre el pensamiento histórico hispano-lusitano, por eso voy a poner el momento. De pronto parece que entre 1520, la segunda fundación de Buenos Aires, y el paso de Magallanes por el Estrecho, y la invasión inglesa, no pasó nada, ¿no? Es borrado de la historia. Es borrado de la historia por el pensamiento francés, alemán, inglés, ¿no es cierto? Y los tratantes de esclavos, que son los más maravillosos, eficientes en la trata de esclavos, o sea, de la caza de negros, que son los holandeses, que montaron toda su fortuna, digamos, los españoles sobre el saqueo, digamos, gran parte. Los holandeses, ingleses, sobre el saqueo de España de lo que traían, digamos, y así va conformándose, digamos, toda la Europa contemporánea que domina todo el resto. Ahora, nosotros estamos dominados por siglos de enclaustramiento y de ordenamiento y tabicamiento de un tipo de pensamiento. Estamos condicionados por el pensamiento. El hecho de poder emitir lo mítico como, digamos, como un folclorismo barato o como un retorno, digamos, así a usemos los folk, ¿no? Ese tipo de cosas es un tema que nos lleva a un extrañamiento, digamos, de un reconocimiento que no es tal, ¿no? En realidad no lo aceptamos. No lo entendemos, no lo comprendemos. Piénsense si yo le digo, bueno, sí existe un universo paralelo. Sí existe. Existe un mundo paralelo. Cuando a mí, por ejemplo, aparece, yo participé en una ceremonia aymara, donde en el Día de los Muertos, digamos, bueno, en el mes de los Muertos, que es noviembre, digamos, antes de una clase, una antropóloga hizo una ceremonia de los muertos y dice, discúlpame, tengo que hacer la ceremonia de los muertos. Porque en este momento me están acompañando mis ancestros. ¿Viste? Y vos ves que hay sonrisas, ¿no? ¿No? Hay sonrisas. Al lado mío están mis ancestros. Ustedes no lo ven, yo lo siento. Me están acompañando. ¿Viste? Decir, a ver,
correte, ¿viste? Decime algo que, ¿viste? Y empezás a inquietarte, porque de pronto te lo dices con cierta convicción. Entonces lo primero que pensás, está loca también. Ya comió vino y no fumado. Bueno, no es así. De pronto, el pensar que puede existir otra visión del mundo y otro pensamiento totalmente distinto, lo sublimamos en el sentido, lo místico es un pensamiento anterior, es inferior, es previo a lo racional. Lo místico es importante, sí, claro, porque fue lo necesariamente pensado para después. ¿Y si no es así? Digamos, ese tema de lo que de pronto, eso de lo pensado, tengan en cuenta que Heidegger y Sartre, que es el amigo de tu tío abuelo, digamos, uno de los primeros que dijeron a principios del siglo, Heidegger nació en 1896, creo, más o menos, digamos, por ahí, escribe en 1923 Ser y Tiempo, digamos, es una obra impresionante, pero es el primero que dice, la razón no da respuesta, la razón nos engaña, nos plantea, nos tapa la verdad del mundo. Heidegger es el primero que lo dice. Y después todos los demás que lo siguieron, que los atendedores, dicen, sí, puede ser eso. La razón nos tapa, es decir, la técnica, el mundo de la técnica, el mundo de la ciencia, nos hace pensar que el mundo está totalmente ordenado. Mentira. Por eso yo lo digo acá y vayan directo a leer Aguirre, el tema de sobre Badí. Lean primero Aguirre, después América, ¿qué? Y después sí vemos en conjunto y cerramos. Porque el otro, vamos a hacer un parcialito, pero yo le voy a dar las preguntas a la clase que viene. ¿Bien? Así sobre lo que podamos avanzar y ver todo esto. Porque el 2 de junio hasta ahora, digamos, Badí va a dar su trabajo, su teórico sobre vanguardia. Ya sé que es mucho en poco tiempo, pero digamos son 15 días para leer todo esto, y tienen para leer esto. Aguirre, que es un texto muy divertido, lo tuvieron todos, ¿no? Aguirre, bueno. ¿Cuál sería el de Aguirre? El de Aguirre es Badí. Aguirre, a ver, Arte Siniestro, introducción de la novela Aguirre al libro Badí. Empiecen por ese texto, digamos. De libro Badí. ¿Y el de testimonio cambiando? El testimonio después, digamos, lo vemos acá, el testimonio. ¿Y la ficha 2? ¿Cómo? La ficha 2 la mandé. Ah, no llegó. ¿Cuál mandaste? La ficha 2. Esa no me llegó. No la tengo. Sí, yo tengo alguna nada más. Es de Padín, ¿no? Es el último de la bibliografía de... Bueno, no hay problema, pero creí que lo había mandado entre todas. Esperen un segundo, que no haya pánico, único. Ahí te le falta la... Bueno. ¿Quién no tiene impresora en su casa? ¿Quién no? ¿Quién no tiene impresora? Después saco más. A ver, pero tengo otro más. Yo tengo la 1. La 1, no, la 2. La 1, pero que creo que tenía otro, casi otro más, pero no. Tenés impresora y tenés una Tengo unas anotaciones también que me sobra, y que tengo impresora. Si no la he tenido todavía, ahí está. Lo primero que saca en la mano se lo digo, obviamente. Bueno, le falta página, no se lo quiero dar incompleto. Esta es la ficha 2, que es Fundamento y Cuestiones de la Estética Latinoamericana. Esto lo pueden ir leyendo para leer, Lo mando mañana, pero sí, yo creí que lo mandé. Bueno. Se lo mando mañana solito. Igualmente, el particular va a revisar los textos de los mandamientos. Sí, va a estar sobre esto también. Esto es un resumen de todo. Ah, bueno, sé que esto es más Y porque esto es un resumen de todo. Pero fíjense igual, antes de leer esto, léanse el texto de Aguirre, que es muy lindo, muy entretenido, digamos. Busquemos también la amabilidad y la comprensión rápida de todo eso. América Parlantes de Aguirre, ¿no era? América Parlantes de Aguirre. Sí, yo le diría lean primero a Aguirre, ahora lo estoy pensando, bueno, porque Aguirre es muy interesante, digamos.
no dice la crisis de 70 Libero Badi, existe un arte clásico y un arte siniestro. Empieza ya directamente, va al meollo del asunto y trata de... A ver, ¿cuál es explicar. el texto? Es así. Sí, ya lo leí. La voluntad de la forma aparece en realidad como una... Si testimonio después lo vemos acá. No, déjenos, después lo vemos porque con esto ya tenemos, digamos, la base para la comprensión del testimonio, ¿no? Aparte lo que yo estoy mandando está casi todo está con apuntes, con cosas, aparecen las formas, la civilización griega, bueno, todo lo que estuvimos hablando acá aparece, digamos, bien sistematizado en este texto. Es muy lindo. Después sí es muy lindo. Con esto después vamos a anotación, América, que es único que anotación. Es muy lindo este. Después vemos el primero va, digamos, acá. Y la ficha, digamos que yo digo, bueno, refuercen estas cosas que por ahí vienen las preguntas, digamos, eso es lo que más resuelve. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por la paciencia, digamos, perdonen el desorden, pero así las cosas son más divertidas. ¿Cómo? ¿Vas a mandar las fichas? Sí. Mañana a la mañana. A ver, porque yo creo que imprimí 2. Paso, salto.